Muy buenos días, somos del Instituto Campechano Campus 4 El Chacán. Llevamos el curso de Interdisciplinaridad y Ética Profesional, impartido por el docente Augusto Alcocer Pinzón, presentado por las alumnas Mayra Chanestrella, Lisbeth Matumolina. El tema que presentaremos a continuación es obligaciones deontológicas del trabajador social. ¿Qué es la ética? Podemos describir la ética como un conjunto de normas y valores que mejoran y orientan la actividad de los profesionales, marcan las pautas éticas que deben guiar su trabajo y se basan en los valores universales reconocidos por todos. Es fundamental para cualquier persona que desee trabajar, especialmente a quienes se dedican a la salud, porque esto ya implica practicar lo que son los valores como la responsabilidad, el estudio, la constancia y el carácter, la discreción, la formación y la concentración. Esto también señala que para ser ético, el profesional debe tener una personalidad responsable y también libre, estar de acuerdo con la moral, desear el bien común y actuar conforme a las leyes o normas según la situación. La ética busca crear conciencia y la responsabilidad y la conducta correcta en lo que es lo profesional. ¿Qué es la deontología? De acuerdo a la información buscada, la deontología pertenece al ámbito de la ética normativa, el cual es la rama encargada de establecer principios y reglas que deben cumplir las personas, ya que marcan lo que es correcto de hacer. La deontología se enfoca en los deberes que deben guiar nuestra conducta moral como personas. Se puede entender a la deontología como una teoría ética, ya que ordena y organiza nuestros deberes para luego transformarlos en normas, preceptos y reglas de conducta, como se puede ver en la presentación. El interés de la deontología es definir qué acciones deben de realizarse, dejando fuera a los temas de la moral, como las emociones o las intenciones de las personas. La deontología fue usado por primera vez por el autor Jeremy Bentham, quien la describió como una disciplina tanto práctica como teórica, cuyo propósito fue orientar a las personas para que actúen de manera correcta y adecuada ante cualquier situación que se les presente. Cuando esta teoría es aplicada al trabajo profesional, ya se habla de una deontología profesional, el cual es encargado de establecer cuáles son los deberes esenciales que todo profesional debe de cumplir para que ésta pueda ejercer su labor de forma responsable. La finalidad de la deontología profesional es asegurar que la actuación de cada miembro de una profesión sea adecuada y contribuya a mantener la confianza y el prestigio del colectivo profesional de cada institución. Generalmente, estos deberes se reúnen en un llamado código deontológico, que es un sistema para atender consultas, quejas o propuestas, como se puede ver en la presentación, el cual es un documento donde el conjunto de profesionales acuerda los principios y criterios éticos que deben seguir en su ejercicio laboral de cada día. Así, la deontología profesional funciona como una ética aplicada, el cual esta incluye no solo normas de actuación, sino también puede incluir lo que es la definición de conductas inapropiadas, los procesos para recibir y revisar las dudas, quejas o sugerencias que se presenten ante el trabajo laboral. También está lo que son los procedimientos para evaluar posibles incumplimientos y en caso de que haya posibles incumplimientos, los mecanismos para imponer sanciones. Es así como funciona el código deontológico. Como conclusión, la deontología profesional establece cómo deben de comportarse un profesional que considera lo correcto dentro de su labor y qué consecuencias existen cuando se violan esas normas.
¿Cuál es la diferencia entre la ética y la deontología? La ética, como primer punto tenemos que orienta al bien a lo bueno, es decir, en la ética lo más importante es hacer lo que es correcto, ya que es una guía interna que orienta hacia lo que consideramos bueno y moral. Como segundo punto tenemos la conciencia individual predominante, ya que la ética trabaja principalmente con la conciencia, es decir, con la voz interior que nos dice qué está bien y qué está mal. Como tercer punto tenemos no exigible, es decir, que nadie puede obligar legalmente a ser ético, ya que la ética depende de cada persona y nace desde su forma de pensar y desde sus valores. Cuarto punto tenemos que es no normativa. La ética no son reglas escritas ni tampoco leyes, tampoco tienen un código obligatorio, simplemente orienta y no establece normas rígidas. Y por último, tenemos que proponer motivaciones. En la ética, las razones para actuar vienen de uno mismo, es decir, que la persona decide hacer el bien por convicción personal. Mientras que la deontología, como primer punto, tenemos que estar orientada al deber. El deber debe estar en contacto con lo bueno, es decir, que se centra en el deber profesional y siempre debe estar orientado a hacia lo que es el bien. Como segundo punto tenemos que exige actuaciones, es decir, que no solo dice qué pensar, sino que también las acciones que se deben realizar. Como tercer punto tenemos que se ubica entre la moral y el derecho, ya que la deontología no es exactamente la ley, pero tampoco es solo la moral. Como cuarto punto tenemos que es exigible a los profesionales, es decir, a diferencia de la ética, la deontología sí es obligatoria, ya que se da a entender que todo profesional debe cumplir las normas de su código profesional. Y por quinto número tenemos que es aprobada por un colectivo, ya que esto quiere decir que estas normas no se crean individualmente, siempre son desde un grupo profesional, es quien decide y cómo aprueban lo que es su código profesional. Como pudimos observar anteriormente, la diferencia que tiene la ética entre la deontología es que la ética depende de la conciencia personal, mientras que la deontología depende de normas profesionales aprobadas por un grupo. La ética se basa en lo que son los valores internos de cada persona, que cada persona considera lo que es bueno y malo, mientras que la deontología se basa en el deber de lo que un profesional debe hacer. La ética no es obligatoria porque no es una norma o una ley. La deontología sí es obligatoria porque forma parte de lo que es el código profesional. La ética motiva lo que es actuar el bien desde uno mismo, no porque alguien se lo tenga que exigir. Y la deontología exige lo que son las acciones concretas para en lo que es desempeñarse bien en su profesión. ¿De qué tratan los capítulos 3 y 4 del Código Deontológico del Consejo General del Trabajo Social? El capítulo 3 habla sobre los derechos y deberes de los y las trabajadores sociales. El capítulo 3 está dividido en tres partes. La primera parte, que es la relación con la persona usuaria. En este en esta parte del código explica cómo debe actuar un trabajador o trabajadora social cuando atienda a una persona usuaria. Los artículos principales aquí son del 8 al 23. El artículo 8 que dice respetar y promover los principios éticos del código. El artículo 9 que dice basar su trabajo en los derechos humanos reconocidos internacionalmente. El artículo 10 tomar decisiones éticas y justificadas. El artículo 11 proteger la intimidad y confidencialidad de la información. El artículo 12 promover las fortalezas y el empoderamiento de personas, grupos y comunidades. El artículo 13 atender sin discriminación de ningún tipo. El artículo 14 trabajar colaborativamente con la persona usuaria y respetar sus intereses.
El artículo 15 que dice fomentar su responsabilidad en la toma de decisiones, evitar medidas coercitivas salvo a situaciones de riesgo. El artículo 16 no apoyar directa o indirectamente situaciones violentas o de agresión. El artículo 17 asegurar la igualdad de oportunidades y acceso a recursos, especialmente para personas vulnerables. El artículo 18 brindar información clara y comprensible sobre derechos, procesos y recursos. El artículo 19, si no hay consenso, velar por la decisión que mejor responda a sus intereses y necesidades reales de cada persona. El artículo 20, que dice si debe derivar a otra institución, hacerlo de forma favorable y continua. El artículo 21, que dice solicitar límites a la autodeterminación solo en casos de riesgo grave. El artículo 22, que dice favorecer relaciones basadas en respeto mutuo. El artículo 23, no usar su posición profesional para beneficio personal. Como segundo punto sería la relación con otras personas profesionales. En esa parte se explica cómo deben relacionarse entre colegas y otros especialistas. Aquí abarca del artículo 24 al artículo 33. El artículo 24 dice coordinarse adecuadamente en intervenciones compartidas. El artículo 25, pedir consentimiento si hay observadores externos, como por ejemplo alumnos voluntarios, etc. El artículo 26 que dice compartir conocimientos y experiencias entre otros profesionales. El artículo 27 apoyar y orientar a colegas cuando lo necesiten. El artículo 28 registrar y archivar correctamente la información proporcionada. El artículo 29 evaluar su trabajo y el del equipo con objetividad y respeto. El artículo 30 mantener relaciones basadas en profesionalidad, colaboración y respeto, evitando competencia desleal. El artículo 31 participar en procesos de selección con criterios éticos de igualdad y mérito. El artículo 32 en peritajes evitar descalificaciones personales, concentrarse únicamente en lo técnico. El artículo 33 informar al colegio profesional si un colega incumple este código. Como tercer punto está la relación con las instituciones. En esta parte describe cómo deben actuar dentro de las organizaciones. Aquí se abarcan de los artículos 34 al artículo 47. El artículo 34 dice informar cuando haya violaciones de derechos humanos, malos tratos o situaciones crueles. El artículo 35 promover los principios éticos dentro de la institución. El artículo 36 conocer la normativa y funcionamiento de su entidad, actuar éticamente, incluso si la situación no lo hace. El artículo 37 participar en la mejora de políticas sociales, protocolos y calidad de los servicios. El artículo 38 informar de su actividad sin violar la confidencialidad. El artículo 39 informar a los directivos sobre las condiciones necesarias para trabajar correctamente. El artículo 40 tener autonomía para aplicar técnicas profesionales adecuadas y solicitar información. El artículo 41 mantener la confidencialidad en toda la documentación profesional. El artículo 42 organizar el trabajo según las prioridades y la misión de la entidad. El artículo 43 fomentar la cooperación entre las organizaciones afines. El artículo 44 garantizar que los informes sigan siendo confidenciales. El artículo 45 denunciar prácticas institucionales no éticas. El artículo 46 proponer cambios en políticas o procedimientos cuando afecten a derechos de usuarios. El artículo 47, en caso de conflicto ético grave, puede invocar la objeción de conciencia. Como conclusión del capítulo 3, explica cómo debe comportarse un profesional del trabajo social con las personas usuarias, con otros colegas y dentro de las instituciones, siempre poniendo por delante la ética, los derechos humanos, la justicia y la dignidad. Por lo, por lo tanto, el capítulo 4 que habla sobre la confidencialidad y secreto profesional.
En este capítulo se abarcan desde el artículo 48 hasta el artículo 55. El artículo 48 habla sobre la confidencialidad, que es una obligación del trabajador social y un derecho de la persona usuaria. Cubre toda la información que el profesional reciba por cualquier medio durante la intervención social. El artículo 49, que dice el secreto profesional, aplica a todos los profesionales del trabajo social, sin importar su función o área. Los profesionales de otros campos que trabajen en equipo y accedan a información confidencial, así como también a estudiantes en prácticas y voluntariado. El trabajador social deberá solicitar discreción a cualquier persona que maneje información confidencial y recordar la obligación de guardar silencio. El artículo 50, que dice el secreto profesional, abarca toda la información profesional de la persona usuaria. Ese quiere decir que toda la información personal dada no debe de ser divulgada ante otras personas. Si existe duda, el profesional puede pedir confirmación por escrito o asesorarse con la comisión deontológica. El artículo 51, que dice el profesional debe informar a la persona usuaria sobre su derecho a la confidencialidad y los límites del secreto profesional durante las intervenciones importantes. El artículo 52, que habla el secreto profesional, no tiene límite de tiempo. Continúa incluso después de que termina el servicio o si la persona usuaria llega a fallecer. El artículo 53 habla sobre los derechos del trabajador social respecto a la información confidencial. El primero sería la calidad, que dice recabar solo la información necesaria y usarla de forma respetuosa y responsable. El segundo, que sería consentimiento. La usuaria autoriza al proporcionar información, pero puede retirar su consentimiento cuando ella quiera. El tercero, que sería la cesión y advertencia. Si se comparte información, debe indicarse que es confidencial y solo para el fin solicitado. El cuarto sería la limitación, que sería compartir solo lo estrictamente indispensable con otros profesionales. El quinto, que sería el cumplimiento legal, respetar la normativa de protección de datos y custodiar expedientes. El sexto, que sería la finalidad, usar la información solo para lo que fue recabada, salvo autorización o requerimiento legal. Y por último, que sería la custodia, el cual es el proteger documentos y permitir acceso solo al personal autorizado. El artículo 54 habla sobre las excepciones para romper el secreto profesional. Como primer punto es cuando exista riesgo grave e inminente para la persona usuaria, el profesional o terceras personas. Como segundo punto es cuando la persona usuaria libere por escrito al profesional de la confidencialidad. Como tercer punto, cuando lo ordene la ley o un juez. El cuarto punto sería para defenderse ante una denuncia. El quinto punto, cuando terceras personas puedan verse gravemente afectadas. Y el quinto punto, en trabajos en equipos, compartiendo solo la información necesaria. El artículo 55 y por último sería, en caso de duda, se debe de priorizar los derechos fundamentales de las personas usuarias o terceros protegidos, así como la seguridad y la libertad de decisión. Muchas gracias por su atención.